No podíamos arrancar este 2026 sin hablar de ese tema que está en la mesa de todos los argentinos, que siempre es preocupación para quienes vivimos en territorio nacional, el tema del dólar. Está Matías Batista, que es economista, para empezar a analizar esto nuevo que aparece en escena, que es el dólar ajuste. Mirá que hemos tenido tipo de dólar también en nuestro país. ¿Cómo estás, Matías? Les va muy buen mediodía para ustedes, para toda la gente que nos está mirando. Buen comienzo de año. Bueno, hablábamos de esta nueva palabra que vamos a ir aprendiendo y seguramente escuchando mucho en materia económica, que es el dólar ajuste. Vamos a explicarle a la gente de qué estamos hablando, porque tenemos un montón de tipos de dólar que hemos aprendido a lo largo de los últimos años en esta cuestión cotidiana de saber cuánto cotiza y cuánto puede llegar a impactar después en nuestro bolsillo. Bueno, en primer lugar lo que hay que decirle a la gente es que nosotros veníamos de un esquema de bandas de flotación en donde sabíamos previamente cuál era el ajuste mensual de esas bandas de flotación. Yo digo bandas de flotación, pero en realidad yo siempre dibujé y armé siempre la de arriba, la de abajo nunca me importó porque sabía que nunca iba a Claro. tocar el valor de abajo. Yo siempre veo la banda de arriba, vamos a hablar de la banda de arriba, se va ajustando por el 1%, Sí. era el acuerdo que el gobierno había arribado con el FMI. ¿Por qué tuvimos que modificar estas bandas de flotación? Porque el dato de inflación desde mayo en adelante fue subiendo mes tras mes y estuvo muy por arriba de las expectativas con las cuales se planificó la banda del 1%. Entonces, todos los meses actualizaba el dólar y diariamente a un nivel del 1% mensual y la inflación estaba en el 1,9, 2, 2,2, Claro, 2,6, etcétera. muy por Entonces encima. eso hizo, claro, que las bandas de flotación queden completamente descalzadas, que queden demasiado atrasadas, y eso te iba a generar que este verano tengas un dólar tocando el techo de la banda de flotación siempre. Ujú. Como te pasó el verano pasado, que ibas microdevaluando el 1% mensual, bueno, iba a ser lo mismo. Entonces, antes de que el gobierno necesite un nuevo rescate, decide modificar el esquema de banda de flotación que nosotros pensamos que lo iba a modificar después de las elecciones. Claro. Caputo intentó seguir con el esquema, no funcionó, por lo tanto, decide ahora modificar el esquema de banda de flotación. ¿Cómo es el esquema ahora? Bueno, a partir del día de hoy arranca una nueva etapa en la cual las bandas de flotación se van a ajustar por la inflación, el dato de inflación pasado, el del último mes. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos como dato de inflación un rezago de 2 meses, así que se va a actualizar por el dato de noviembre, después por el dato de diciembre, después por el dato de enero y así sucesivamente. ¿Qué consecuencias trae esto para la economía? Bueno, primero, un dólar un poco más arriba de lo que veníamos analizando de cara al 2026. Claro. Un dólar, claro, que puede confluir en valores más altos. En segundo lugar, el gobierno parecería que deja de usar al dólar como el gran ancla antiinflacionaria y ahora el dólar empieza a ajustarse por inflación, ¿no? Ujú. Y a tener, esto también lo hizo Alberto Fernández. Alberto Fernández hacía las microdevaluaciones controladas y hacía el crawling peg al ritmo de la inflación. Sí, Lo han buceado varios gobiernos a sí. esto. El problema acá es el siguiente, el Banco Central tiene que acumular dólares. Y vos me decís, ¿un dólar de 1.500 está bien? Y devaluaste casi un 100%, un 50% en el último año. O pensá que arrancando el 2025 tenías un dólar en la zona de 1.050 pesos y hoy estás en 1.470, 1.480. Claro. Por lo tanto, casi devaluaste un 50%, número más, número menos, más o menos en el último año. Eso te permitió ganar competitividad en cuanto al tipo de cambio, pero el problema es que el Banco Central no acumuló dólares. Sigue con reservas netas negativas y para acumular dólares tenés que comprarlos. Y todos sabemos que cuando vos participás en un mercado en el cual están los que quieren comprar para turismo, los que quieren comprar para importación, los que quieren comprar dólares para ahorro, y viene un jugador importante como es el Banco Central a comprar su cuota diaria, que estableció ahora esa cuota en el 5% de lo que se liquida en el mercado único de libre cambio, el dólar va a confluir un poquitito más arriba. Ujú. Y bueno, y eso es lo que el gobierno va a tratar de manejar con mucho timing para que el dólar no toque el techo de la banda
y porque acá tenés un contrasentido, el Banco Central quizás comprando, empuja el dólar al techo de la banda y tiene que vender para mantener el techo de la banda. Claro, un juego que puede ser perverso para el gobierno y para nosotros. Pero teniendo en cuenta esta cuestión, o sea, estamos pensando entonces que a partir de ahora, en vez de aumentar ese 1%, se va a tener en cuenta lo que fue el índice de inflación publicado por el INDEC el mes anterior. Y eso va a ser lo que va a ir aumentando el nuevo tope o nuevo límite. Exactamente, el techo de la banda va a aumentar así. Nosotros sabemos que durante este mes de enero va a aumentar 2,5 a lo largo de todo el periodo. Claro, mucho más que antes. Sí, obviamente, mucho más que antes. Y además eso es acumulativo, por lo tanto, en diciembre la inflación también fue alta, por lo tanto entre enero y febrero vamos a ver un techo de la banda bastante por arriba. Yo creo que, a ver, es lógico pensar en que el gobierno tiene que darle un poco más de realismo a ese esquema cambiario, que la verdad es que en los 2 primeros años, después de la devaluación inicial, nos quedó varias veces atrasado el tipo de cambio, y ese atraso en el tipo de cambio hacía que los turistas argentinos inunden las playas brasileras y que las importaciones inunden el mercado interno. Entonces, Matías, también eso es una realidad. Esta cuestión también de esta actualización mensual que vamos a tener del dólar, ¿puede hacer que la gente lo busque otra vez al dólar como un refugio para el ahorro? El argentino siempre busca al dólar como refugio para el ahorro, sea el contexto que sea. Es cierto que el año pasado hubo una brutal dolarización de carteras, histórica dolarización de carteras, por lo tanto, daría la sensación de que a lo largo de este año, teniendo en cuenta que no es un año electoral, donde vas a tener una cosecha récord, donde vas a tener un saldo comercial vinculado a lo que es energía en orden de 8.000, 12.000 millones de dólares, daría la sensación de que este no debería ser un año de gran volatilidad. Y lo digo, no debería, y lo entrecomillo, porque, viste, es Argentina, nunca lo podés prever a eso. Siempre puede haber algún escenario internacional que te complique las cosas, puede haber algún escenario nacional que te complique las cosas. Independientemente de esto, el apetito por el dólar por parte de los argentinos, cuando vean que la tasa de interés está por debajo de la devaluación, bueno, van a tentarse, ¿no? Ahí hay que ver cómo arbitra esos movimientos el gobierno, ¿no? Y también hay que ver qué impacto va a tener en los precios que después pongan otra vez al salario en jaque, ¿no? Porque si va aumentando de esta manera estos micros aumentos en base a la inflación, ¿veremos también eso reflejado en las góndolas, en los precios? Una aclaración, esto no quiere decir que el dólar aumente por el No, la banda, dato de bueno, pero inflación. tenés un margen claro. Exacto. ¿Por qué? Porque puede que la banda se mueva y el dólar no se mueva. Es una salvedad que quiero hacer. Sí. No quiere decir que necesariamente tenga que valer el techo de la banda. De hecho, en todo 2025 el dólar tocó unas o 2 semanas el techo de la banda. Sí. El resto del tiempo estuvo por debajo del techo de la banda. Sí. Pero sí es cierto que este proceso de ajuste empieza a mostrar una perspectiva quizás de mayor inflación de la esperada en el presupuesto. Y además, yo creo que el dato más importante para tener en cuenta en lo que tiene que ver con inflación está vinculado al desarme de subsidios y tarifas, porque el gobierno trató de patear para después de las elecciones esta tarea, y a partir del 1 de enero empiezan a caer de manera muy marcada y muy fuerte los aumentos tarifarios de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, pero al mismo tiempo te aumentan los servicios privados de los que no te podés escapar. ¿Y esto en qué confluye? En que ambos atentan contra el salario disponible. Y como atentan contra el salario disponible, y el salario disponible puede quedar cada vez más retaseado, bueno, me parece que se viene una discusión ahí de potencial reapertura de paritarias o de utilización del gobierno del salario como ancla antiinflacionaria. Y entonces todo esto lo que generaría, bueno, sería una corrección muy importante desde el punto de vista macro en el consumo interno, ¿no? Pero bueno, tenemos para hablar 1 hora más sobre esto. Matías, te agradecemos mucho esta charla con RTS Noticias. No, muchas gracias por llamar. Gran abrazo.